el conjunto de datos, nuevas columnas en el conjunto de datos. Por ejemplo, para quienes vienen de Stata sería en la opción Generate, ¿ya? O para quienes vienen de SPSS sería un Compute, ¿ya? Y en forma gráfica, digamos que se llama Alison Fox, que es una persona de R que también dibuja ilustraciones sobre las funciones. Vemos este dibujito que muestra que aquí se está construyendo esta columna 3, o se está agregando esta columna 3 a este conjunto de datos que tiene las letras A y B, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de Dplyr? Que mantiene las columnas que estaban en el conjunto de datos, ¿ya? Hace unos años existía una función que ahora se considera que está superada, por así decirlo, que se llama transmit sin el cero, que lo que hacía era lo mismo, pero eliminaba las columnas que yo no indicaba. Y ahora lo que se utiliza es un argumento dentro de la función mutate que se llama .keep, ¿ya? Y yo le puedo especificar si el comportamiento por defecto de esta función es que no hace nada y solo agrega columnas, pero yo lo puedo modificar para que, por ejemplo, mantenga solo las columnas que yo estoy usando, o mantenga solo las que no estoy usando, o no mantenga ninguna, ¿ya? Vamos a ver ejemplos de esto, pero en general mutate uno lo usa directamente para agregar columnas. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a cargar una librería que viene incorporada con datos en R, que se llama Star Wars, ¿ya? La trae Timeless, y son para datos de ejemplo, ¿ya? Entonces aquí hay una serie de personajes de la guerra de las galaxias, donde está la altura, el peso, el color de pelo, perdón, el color de la piel, digamos, de los ojos, etc. ¿Ya? Y características como el sexo y el género, ¿ya? Y nosotros queremos esto simplemente para un ejemplo, porque como tenemos la altura y el peso, lo que vamos a generar es una especie de IMC de cada uno de los personajes, ¿ya? Solo para ver que podemos hacer operaciones matemáticas con el conjunto. Entonces primero las seleccionamos para explorar y vamos a seleccionar el name, height y el peso, digamos, y vemos que esto está en centímetros y en kilogramos respectivamente. Y si yo quiero construir el IMC, lo que voy a hacer es el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura en metros. Da lo mismo la función que estamos haciendo aquí, es solo de ejemplo, ¿ya? Entonces pueden ver que aquí yo transformo primero, lo divido por 100, para ese 172 queden 1.72, ¿ya? Y finalmente lo que hago es multiplicar esto por 2 y luego dividirlo por el peso, y me va dando un poco el IMC de cada personaje, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí tenía una nueva columna en el conjunto de datos que utilizan información de dos columnas ya existentes en este, ¿ya? Que por ejemplo para el primer caso es dividir 77 por la altura en metros al cuadrado. La operación es baladí, poco influyente en este caso. Quiero que se queden con la idea de que pueden hacer operaciones matemáticas y lógicas con mutate, y de otros tipos también. Una consulta. ¿Pueden ¿Sí? concatenar como dos variables que son caracteres? Exacto, pero ahí lo que tú venías es un mutate para declarar la variable, pero en la parte de, digamos, el mutate estaría aquí, ¿ya? Pero en la parte de acá, por así decirlo, estaría el toPaste, que te permitiría concatenar strings. Y el requisito de eso es que la función, o sea, perdón, la variable tiene que ser de tipo carácter. Si no lo es, la tengo que transformar previamente. O la puedo transformar en la misma función. Puedo poner como un paste y antes de ese paste un asCharacter. Ya.
Gracias, igual me gustaría tener como un ejemplo de cómo funciona eso. Porque Ya, no lo traje para esta sesión, pero se los puedo mostrar, ¿ya? ya, vale, Ningún gracias. problema. Pero sí, se puede. Lo vamos a ver. Puede emplearse en combinación con otras funciones y paquetes, por ejemplo, funciones matemáticas, calcular el cuadrado de algo en logaritmo natural, con condicionales, asignar casos a perdidos, un poco las dudas que tenías tú, Rodrigo, como si las variables de carácter podemos usar funciones del paquete string R para concatenar funciones o crear nuevas variables de este tipo. Con las fechas también podemos hacer lo mismo con Luridate y con factores también. Si alcanza el tiempo, vemos un ejemplo de eso, si no lo preparo aquí en el break. ¿Ya? Estadísticas agrupadas. En ocasiones, bastante diría yo, nos va a interesar realizar operaciones a partir de agrupaciones estadísticas. Por ejemplo, si quisiéramos tener el IMC según sexo. Y para estos casos, tradicionalmente se utilizaba en R un argumento que es una función que tal vez muchos conocen que se llama group by. Entonces, por ejemplo, y después del group by, yo tenía que desagrupar las estadísticas. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo que de este conjunto de datos, yo lo que quiero hacer es agrupar por sexo, ¿ya? Y luego de que yo agrupe por sexo, voy a sacar la media del IMC por sexo y voy a eliminar los casos perdidos. Y luego desagrupo y lo vuelvo a mostrar, ¿ya? Entonces vemos que, por ejemplo, aquí vemos que Luke es hombre y tenemos que los hombres tienen el mismo IMC porque pertenecen al mismo grupo, es decir, es el IMC grupal. En cambio, los que no tienen sexo tienen el mismo IMC que pertenecen al mismo grupo. Si fijan, female tiene el mismo IMC, male tienen todos el mismo IMC y los non también tienen el mismo IMC porque es el IMC por grupo, ¿ya? Entonces yo podría tener una columna en un conjunto de datos que refleje valores individuales y valores grupales. ¿Alguna duda hasta aquí, estimadas, estimados? ¿Ya? Y en las nuevas versiones de DiPlan, esto ya más de un año y medio, se agregó una nueva sintaxis que simplifica en las agrupaciones y utiliza el argumento .by. Entonces aquí lo único que yo digo es que voy a hacer un mutate y le digo en .by con qué voy a agrupar. Y aquí le estoy diciendo que es con sex, que es lo que yo antes hacía con el group by. Y por defecto me va a devolver esto desagrupado. Entonces yo simplemente lo selecciono. Esto se hizo imitando una sintaxis de otra librería que es más adelante, que se llama DataType. Y porque es más intuitiva, la verdad. Otra alternativa es la función summarize, ¿ya? Esta creará también nuevas columnas, pero va a retornar un nuevo tipo que contendrá tantas filas como categoría tenga la variable de agrupación. Entonces yo digo que aquí voy a agrupar por sexo y voy a resumir la estadística con summarize y decir que quiero el IMC por sexo, que va a ser igual a la media del IMC que está por grupo, y le remuevo los NA. Y luego desagrupo. Y ahora si se fijan, ya no tengo un pivot de 87 por 4, o sea 87 filas, 4 columnas, y ahora tengo uno de 5 por 2, porque tengo 5 columnas, 5 filas, perdón, y 2 columnas. Y tengo 5 filas porque 5 es igual al número de categorías que yo tengo en mi variable sexo. ¿Ya? Vamos a verlo después, pero hay una función que se llama reframe, que es muy similar a summarize, pero que tiene la ventaja de que, o más bien la particularidad,
de que en algunos escenarios me va a interesar devolver más de una fila por grupo. Y eso lo hace reframe. En este caso no es necesario porque si fijan yo tengo una sola fila por grupo. O sea, una fila por female, una fila por male, una fila por nan y una fila por hermafrodita. Y también por NA, que en este caso también es una categoría. Y con punto by yo podría hacer lo mismo, summarize, y digo en punto by por sexo. Y luego agrupa. ¿Ya? Luego, función if else. Súper importante. La van a usar igual que case one. Ahora, ya, llegamos el IMC. Ahora la pregunta es, pucha, ¿y si yo quisiera categorizar a las personas según el IMC? Es decir, de tal valor a tal valor tienen tal etiqueta, de tal valor a tal valor tienen otra etiqueta. ¿Ya? Entonces aquí yo lo que puedo usar son condiciones lógicas para transformar la variable. ¿Ya? ¿Y qué es lo que queremos? Que gane una nueva variable categoría que asigna un estado según el rango del IMC. Y la función clave para esto se llama if else, que tiene 4 argumentos que nos van a interesar. ¿Ya? La primera es cuál es la condición. Entonces yo le voy a indicar al software cuál es la condición que tiene que evaluar, y cuando uno evalúa siempre en términos booleanos, verdadero o falso. El true va a indicar qué valor debe asignar la variable cuando la condición es verdadera. El false va a indicar qué valor debe hacer cuando es falsa. Y el missing va a indicar qué debe hacer cuando tengo un NA. ¿Ya? Por ejemplo, puedo imputarle un valor, lo puedo dejar como NA igual, le puedo asignar la media, etc. ¿Ya? Entonces, veamos aquí un ejemplo. Yo puedo decir, voy a tener una variable que se llame 25 o más, y que va a asignar el IMC 25 más a todos los que tengan un IMC de 25 o superior, y menos de 25 a los que tengan valores menores. Entonces yo digo, si el IMC es mayor o igual a 25, yo voy a ponerle 25 o más. Si no, si es false, voy a indicarle que es menos de 25. Y si es NA, lo dejo como un NA carácter. ¿Por qué? Porque la variable que yo devolví o que estoy generando es de tipo carácter. No le he pasado a factor, no he hecho nada. Y si se fijan, aquí está el resultado para esa operación. ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos, chicas, estimadas, estimados. Tiene que ir con el punto cuando se le... Porque está asumiendo que es una variable numérica como double, ¿verdad? Exactamente, porque en este caso... Pero si fuera un entero, un int, puede ser... no hay ningún problema con eso. O lo podrías transformar a int. Pero en este caso, como yo estoy especificando que es 25.0, si yo le pusiera 25, va a entender que es 25.0. Ah, ya. Es que Sí. como que me pasa el rollo que como que a veces por esas cosas como que tiene error y uno queda como muy perdido dónde está el error. No debería porque implícitamente lo asume. Debería asumir que 25 y 25.0 es lo mismo. Porque implícitamente 25 y 25 es lo mismo. O sea, 25.0 y 25 es lo mismo. Claro. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguien más? Muchas gracias, Rodrigo, por la participación. Ya. Vamos a ver entonces que cuando queremos hacer múltiples condiciones lógicas, puede ser que if else se vuelva menos manejable, porque yo tengo que empezar a anidar esas características. Entonces aquí surge otra función que se llama case-when, que es una versión generalizada de un if else. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me permite asignar múltiples condiciones inmediatamente. ¿Ya? Entonces la estructura es la siguiente. Esta la van a usar infinito. ¿Ya? Eh,
En la parte izquierda voy a poner el ejemplo y después lo vemos, lo formalizamos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo hipotético de una base de datos, esto es totalmente hipotético, que es una variable de edad que yo quiero transformar en tramos, ¿ya? Entonces, tengo valores de un vector de edad que tiene 60, 30, 14, etcétera, valores aleatorios, y yo lo que voy a indicar es que quiero dejar eso en tramos. Entonces, yo lo que digo es case when, ¿ya? Y a la izquierda voy a indicar cada condición lógica que estoy evaluando. Entonces, por ejemplo, si la edad está entre 0 y 14, yo le voy a asignar el tramo 1. Luego, si la edad está entre 15 y 29, yo le voy a asignar el tramo 2. Luego, si la edad está entre 30 y 59, le asigno el tramo 3. Luego, si la edad es mayor o igual a 60, le asigno el tramo 4. Y el valor por defecto es un NA. O sea, si ninguna de las otras se cumple, va a ser un NA. ¿Ya? Y luego yo puedo hacer un slice head para mostrar cómo queda esto. Entonces vemos que, por ejemplo, el 60 pasa a ser edad tramos igual a 4. Y voy a devolverme para que veamos cuáles son las condiciones. En la parte izquierda de la función siempre voy a ir escribiendo las condiciones lógicas que quiero evaluar, las cuales indican cada una separadas por coma. Luego, en la virgulilla o colita de chancho, indico cuál es el valor que le estoy asignando a esa condición lógica si es que se cumple. ¿Ya? El argumento punto default, antes se le llamaba true, no sé si alguna vez la vieron más antigua, esta función se llamaba, el argumento por default era true, que era muy raro de hecho. Punto default indica que el valor por defecto que va a tener es NA. Si yo no hago nada, dice NA. ¿Ya? Y si queremos mantener los valores anteriores cuando no se cumpla ninguna condición, en el argumento default se puede especificar, ahí está mal escrito, lo voy a corregir, el mismo valor que tenía la variable antes. ¿Ya? Eso también se puede hacer, que es mantener el valor. O sea, por ejemplo, si la edad, estoy inventando, si la edad, es que aquí no va a aplicar mucho, pero si yo quisiera tener una categoría que fuera como, si la edad es mayor a 100, quiero que le mantengas el valor original, tú le pondrías, si la edad es mayor o igual a 100, ponle el valor de edad. Y le dejaría el valor específico que tiene. ¿Ya? Eso se utiliza harto, lo vamos a ver después, cuando uno quiere mantener el valor, no le quiere hacer nada, cuando ya tiene un valor, el valor que yo deseo. Y lo mismo, también yo puedo especificar directamente qué es lo que pasa si es que un valor es NA. También lo vamos a ver. Yo puedo poner, como lo voy a poner en el chat, is NA edad, y le puedo asignar, no sé, si edad es NA, le asigno el valor 999, lo voy a ver. Vamos a ver estas cosas más adelante. Pero esta función les permite hacer de todo. Es súper flexible. Ahora vamos a suponer otro caso donde yo quiero entregar una columna de edad que excluya los valores superiores a 120. Que digo, en realidad es muy raro que una persona viva más de 120 años, etc. ¿Ya? Entonces, aquí viene un ejemplo como el anterior, donde digo, si la edad es mayor a 120, NA. Default, la edad se mantiene como estaba. No le hago ningún cambio. Tanto para case-when como para if-else se debe tener en cuenta el tipo de datos al momento de especificar los valores perdidos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuando indiquen el default tienen que tener en cuenta qué valor va a tener su variable final. Si la variable es lógica, pueden usar directamente NA. Si va a ser numérica, pueden usar NA integer o NA real, dependiendo. Si es de tipo carácter, un NA carácter. ¿Por qué?
Porque cuando yo genero en la parte derecha los valores, la función tiene que mantenerse siempre en la columna más bien, con un mismo tipo de datos. Entonces, si por ejemplo yo voy a copiar este texto, ¿ya? Lo voy a llevar a R, supongamos que tengo esa edad hipotética, ¿ya? La genero acá. Tengo que cargar esto, un segundo, library, title. Y tengo mi edad hipotética, ¿ya? La ven todo aquí, ningún problema, ¿no es cierto? Sí, Y sí. yo tengo estos valores, ¿ya? Y ahí quedó bien, ¿no es cierto? Ya, ahora yo voy a borrar esto, voy a borrar, lo voy a volver a cargar, y supongamos que yo le pongo aquí, perdón, que el default es no tiene edad. Y yo ejecuto esto, me va a dar el siguiente error. Dice, no puede combinar porque tengo valores double y valores character. ¿Alguien se cree capaz de poder explicar por qué ocurre ese error? Es porque cuando poner la primera línea de case when, que sería la 8 en este caso, ¿Ya? la virgulilla va a un 1, entonces como que asumiría que es double. Ya, pero por ejemplo, si ya, yo le pongo entre comillas aquí. Vamos Dice, a ejecutarla de nuevo y me vuelve a dar el error. porque, claro, no está siendo como consistente con el tipo de carácter, o sea, tipo de variable que tiene la columna. Porque primero Ya, está como porque, entre comillas, y después está como en. ya, ¿y cómo podría? Ya, ya, por ahí puede ir, porque un vector no puede tener más de un nivel de medición. Ya, entonces, algo va por ahí. Porque la función exige que cuando tú la transformes sea el mismo tipo de datos. Entonces aquí tenemos dos soluciones. La primera es todo entre comillas, y ahí va a funcionar, ¿ya? O la alternativa 2 es dejarlo todo numérico. Exacto, estoy calculando dos tipos de datos distintos en una misma operación. Ahora, pregunta, data hipotética. ¿Qué clase es esto? Si le pregunto la clase. Le hago class, data hipotética y le hago edad tramos. Carácter, muy bien. ¿Ya? Y si yo hago lo siguiente, mutate, edad tramos, y digo as.numeric, edad tramo. ¿Qué creen que va a pasar si hago eso? Ojo, ahí voy a comentarlo después. Si yo hago esto, ¿qué creen que va a pasar? Y luego pregunto la clase de edad tramos. ¿Qué creen que va a pasar? Ya se convierte. Le vamos a agregar otra variable para que lo vea. Le vamos a poner num. ¿Ya? Y dice warning NA introducidos por coerción. ¿Ya? Y si yo le pregunto, edad tramo es carácter y edad tramos num es numérica. ¿Qué es lo que hizo? Dejó en NA el string. ¿Por qué? Porque el vector fuerza a que sea un tipo de dato. ¿Ya? Pregunta, ¿qué pasa? Nos estamos desviando de la clase, pero creo que esto es
pedagógico. ¿Qué pasa si yo genero otra operación y digo, voy a copiar esto, y digo mutate, y digo edad, voy a poner edad 2 igual a as character edad. ¿Qué va a pasar acá? Voy a mostrar esto aquí. Esta es la edad y quiero convertir eso. Ya, muy bien lo que dice Rodrigo. Y si se fijan, y yo la veo en el visor, es igual, ¿no es cierto? En el visor no notan alguna diferencia. Ya, y si yo hago un print de data y pongo edad y me pongo edad 2, ¿ahí ven la diferencia? Claro, el segundo tipo es carácter, ¿ya? Un carácter, por ejemplo, yo puedo separarlo según las posiciones que tiene. Podría quedarme con el 6, podría quedarme con el primer elemento de cada carácter, por ejemplo. O sea, con el 6, el 3, el 1, etc. Lo puedo hacer slicing. A un número no puedo hacerle eso, ¿ya? Entonces, por eso les recordaba a los de las primeras clases. Es súper importante que sepan siempre cuál es el tipo de dato, porque el tipo de dato les va a decir qué operaciones pueden hacer. Hay una cosa que se llama la programación orientada a objetos, que no es parte de este curso, pero lo que dice es que, voy a simplificarlo, pero que dependiendo de la clase que yo sea, hay determinados tipos o métodos a los que voy a poder acceder. Por ejemplo, si soy de tipo numérico, voy a poder tener la media, voy a poder tener la mediana, etc. Pero si soy de tipo carácter, no, ¿ya? Y por el contrario, si soy de tipo carácter, hay cosas que sí voy a poder hacer porque son métodos propios o habilitados para los caracteres, ¿ya? Ya, y en las consideraciones que quería que tuvieran esta clase, digamos, lectiva, efectivamente, Ignacio, algo de eso vamos a ver. Ya, pero argos es una función un poquito más avanzada, pero sí, se puede. Con eso tú cambiarías todas las columnas a carácter, ¿ya? Se puede hacer. Vamos a ver un poquito de eso hoy. Consideraciones, si no se puede convertir el tipo de datos por una celda, lo va a transformar en NA, ¿ya? Y también consideren que existen varias transformaciones, a carácter, a numérico, a lógico, a factor, a tipo de dato, etc. ¿Ya? Y esa es la clase, entre comillas, lectiva de hoy, porque ahora vamos a pasar al ejercicio, o ejercicio de ejemplo. No sé si tendrán alguna duda, consulta. ¿Cómo se hace la virgulilla? Porque como que nunca me acuerdo cómo... Mira, yo solucioné todos esos problemas usando teclado en inglés, porque antes era un suplicio, y les recomiendo, si ustedes quieren hacer computines, usar teclado en inglés les va a facilitar mucho la vida. Pero tengo que ir a Alt, un segundo. Sí, Alt 126. Vale. Ya, ¿alguna duda? ¿Cómo se puede hacer el cambio? No entendí la duda, José, si me la pudieras explicar por fin. ¿Sí me escuchan? ¿Sí?
en una parte cambiaste, mira, se puede decir como a la pantalla de R, que mostraste que un carácter lo cambiaste por NA. Ya, no lo tengo, había borrado ese string, pero no lo puedo volver a hacer. Entonces, mi duda era, si yo no puedo cambiar de carácter a numérico, ¿cómo hago esa selección particular? O sea, es que si puedes cambiar de carácter a numérico, si puedes, pero siempre ten en cuenta que lo que no pueda transformarse a número se va a perder. No es que no puedas. Perfecto. Y eso, por ejemplo, puede implicar que tal vez tú tienes datos que si limpiaras previamente podrías recuperar. Entiendo. Entiendo. Y como se pierde como NA, ¿o no? Claro, se pierde como NA. Cuando R hace una coerción, lo manda a NA. Ya, perfecto. Gracias. Y un NA, por ejemplo, cuando yo hago una salida, cuando yo mando un Excel un NA, salvo que yo lo especifique de otra forma, un NA es un vacío. ¿Ya? Por ejemplo, la gente que viene de Stata está acostumbrada a ver los missing como puntos. Y un NA es nada, no hay nada. ¿Ya? En otros lenguajes aparece así, pero no se ve directamente de este modo, pero es un null, que no, es un dato nulo, que no hay nada. ¿Ya? El NA representa como ausencia de valor. Entonces en realidad nunca hay nada. Dependiendo del software estadístico les puede mostrar algo, como en Stata que muestra puntos. Ahora, tengan muy en cuenta, porque esto es algo que vamos a ver más adelante, pero si yo tengo un tipo de dato que es carácter y no me doy cuenta, puede suceder que aparte en NA hayan vacíos. ¿Ya? O sea, un string que no tiene nada más que un espacio en blanco, o n espacios en blanco. Y si yo veo eso, digamos, con mis ojos, eso es, para mí, si lo miro, lo inspecciono, va a ser un NA porque no me voy a poder dar cuenta. Entonces, para eso hay estrategias como, por ejemplo, trimear un texto, que se llama sacarle los valores, los espacios en blanco innecesarios. ¿Ya? Ya, entonces, para la clase de hoy, del ejercicio, les pediría que por favor descarguen el script de su clase, de la clase de hoy, y unos datos de Kaizen de 2022 que les dejé con un conjunto reducido que pesa como 5 megas. Cuando estén todos y todas, me avisan. Voy a dar unos 3 minutitos, 5 minutitos para eso. Seba, mientras tanto te puedo hacer una pregunta. Sí. Una de las cosas que vimos en clase era las condiciones lógicas, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero if, else, ¿cierto? Y que tú nos mencionabas de que no era tan pertinente para muchas condiciones variables. ¿Sí? ¿Cómo yo evalúo en qué me tendría que fijar para poder identificar si esta es la condición o en verdad tengo que usar otra? Depende del volumen de la data, depende de, si tú me dices, ¿sabes qué, Belén? Si son más de 5 variables, en verdad usa otra. A ver, bueno. A ver, if else, voy a hacer más if else y case when, yo puedo llegar a lo mismo con ambas. ¿Ya? Ese es como el primer punto. Solo que si tengo muchas condiciones, me va a ser más fácil con un case when. Pero esa es la única diferencia. Va a depender de cuántas condiciones yo le quiera meter para hacer los análisis. Claro, pero tú podrías vivir usando solo case when. ¿Ya? Les puedo traer más ejemplos de eso, pero es la misma función, solo que si ustedes hacen muchos if, else, van a ver después, se los puedo mostrar, que estos se tienen que ir anidando.
Entonces va un if else, después viene otro, después viene otro, después viene otro, y cuando son muchos, el código termina tan, entre comillas, corrido para el lado, que es súper difícil de ver, ¿ya? Case1 está inspirado en una función de SQL, que también se llama muy similar. Pero lo que busca es, de hecho, el problema que viene a solucionar son el exceso de ifs anidados. Pero es lo mismo. Ahora, la pregunta, por favor me escriben después de la clase como de las dudas que tengan como esta, y yo les dejo ejemplos. ¿Ya? Como un compañero suyo en la clase anterior me pidió que le mostrara algún tema de R y se los dejé. Entonces, por fin acuérdenme de eso. Ahora, la duda como de las reglas, como de dónde vienen estas reglas, pues es una palabra muy de TI, que es como las reglas las define el negocio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto con el negocio? Que finalmente son los equipos a cargo, los equipos que conocen de la materia, del tema, los que te puedan decir, mira, en realidad yo necesito que agrupes esto de tal y tal forma, ¿ya? Y generalmente la regla viene de un equipo técnico que te indica qué es lo que tienes que hacer, ¿ya? O lo otro que también puede venir de algún indicador internacional, de la literatura, de algo que yo esté intentando replicar, etc. ¿Ya? Pero por ejemplo los tramos de edad, uno podría decir en general, yo como puedo hacer mis propios tramos de edad, total, ¿qué importa? Pero, no sé, por ejemplo, hay estándares respecto al ciclo de vida que dicen como cuáles son los ciclos, y por ejemplo tenemos, no sé, por la niñez, la adolescencia, etcétera, como la adultez mayor, etcétera. O también podemos tener que, no sé, el INE u otra organización puede utilizar tales tramos y yo me quiero comparar con ellos, etcétera. Entonces, la generación de los tramos, de las reglas, siempre va a venir puede tener tu creación propia, entre comillas, justificada, o puede ser que venga de alguna regla que yo esté siguiendo. No sé, lo podemos pensar como qué entendemos por un país que tiene alta desigualdad o baja desigualdad, y decimos, chuta, en realidad es como entre tal y tal valor del Gini, o no sé, pues podemos decir qué es un buen puntaje de PAES o anteriormente PSU, y decimos, chuta, en realidad un buen puntaje según, no sé, el corte estandarizado es tanto. Pero son reglas que define el negocio. O alguien con negocio, entendiéndolo como alguien con conocimiento de la temática. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Aprovechamos aquí esta instancia. Ya, si es que no hay más dudas, les pido que me confirmen que por fin estén todos con el script y los datos. Entonces, vamos a formalizar esto que les voy a indicar ahora en la otra clase, con presentación y todo, pero quiero que me comenten primero si ustedes conocen lo que es la noción de un directorio de trabajo. Si yo les dijera un directorio de trabajo o la ruta de trabajo, si hay alguien que no entienda, me lo puede decir por interno, ningún problema. Ya, yo no conozco, mucha gente, dejémoslo ahí. Ya, entonces vamos a pensar que un directorio de trabajo, de hecho, esta clase yo la modifiqué y dice, ya, es una carpeta donde se guardan las bases que vamos a usar. Perfecto, ¿ya? Entonces, un directorio de trabajo es la carpeta o la ruta, el espacio de un computador en el cual yo voy a ubicar mi información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en R existe una función que se llama getWD. Get es de obtener y WD es de working directory. Entonces, si yo le pregunto a R eso, voy a primero preguntarle qué hace getWD. No tengo idea. Me dice getWD retorna una ruta absoluta. Vamos a ver qué es eso después. Que representa el directorio de trabajo actual en un proceso de R. ¿Ya? Y dice que CWD es usado para configurar o setear el directorio de trabajo.
¿ya? Entonces, si yo hago aquí en WD, me dice que yo estoy en Users, Sigor, OneDrive, Documents, Repositorio, etc. Entonces, si yo copio esta ruta de mi computador, por ejemplo, la copio acá, yo voy a llegar a esta carpeta. Y es porque yo tengo mis recursos organizados del siguiente modo. Tengo una carpeta que se llama Code, donde están los códigos que le he ido dejando. Tengo otra que se llama Exams, que tiene las evaluaciones. Otras que tiene las notas. Y otra que tiene las slides, ya que tiene las diapositivas. ¿Ya? Y por ejemplo, ahí está la clase 4. ¿Ya? Entonces, el directorio de trabajo es la ruta, el lugar donde está ubicado mi espacio, y yo es algo que le tengo que indicar al computador para que me lea los archivos. ¿Por qué? Porque nosotros descargamos un archivo, que es el de Kaizen, y le vamos a indicar cómo lo tiene que leer. ¿Ya? Entonces, este proceso lo vamos a hacer juntos por esta primera vez, y después lo cambiamos. ¿Ya? Entonces, lo primero que les voy a pedir, lo vamos a hacer entre comillas a la antigua. ¿Ya? Les voy a pedir que en una carpeta que ustedes tengan, que ojalá esté en su escritorio, en lo que sea, copien el script de la clase, ¿ya? Y también copien el archivo de cassette, el que van a abrir. Solo los copien y los dejen ahí. Y yo lo voy a hacer aquí igual con ustedes. Dame un segundo. Voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Me lo voy a traer para acá. Y esto lo voy a copiar en alguna... Oli. Lo voy a dejar en el escritorio y lo voy a dejar... Clase ¿Sí o no? 4, 2000. Cada vez que salgo como, oh, qué bacán. Impreso. Y tengo las dos Sí, cosas aquí. y el balcón igual se ve como bacán. Entonces, cuando abran su directorio de trabajo, cuando abran su R, yo voy a cerrar este R y lo voy a volver a abrir. ¿Ya? Y va, obviamente ya. Y si yo hago set, get WD, me va a decir que mi directorio de trabajo actual es este. Sí, vuelven a abrir el sticker desde la nueva ubicación por si Lincoln. Entonces, si se fijan, mi nuevo directorio de trabajo es user, Ciroja, OneDrive escritorio, clase 2025, que es donde yo lo guardé. ¿Ya? Y ahora, para simular el código, que ustedes no tienen que cambiar nada del código, yo voy a generar una carpeta que se llame Data Input y otra que se llame Data Output. ¿Ya? Y en Data Input voy a mover el dato al input. ¿Ya? Y para ultra asegurarme de que esto funcione, en mi caso yo voy a poner una función que se llama setWD, ¿ya? Y lo que le voy a indicar es la ruta que lo acabo de recoger, y lo único que es muy fome, lo siento, pero si lo hacen de este modo tienen que cambiar todos los slash. Yo lo hago y lo van a ver así. Tienen que quedarles así, no con backslash. ¿Ya? Que lo que estamos haciendo es decirle al computador en qué ruta vamos a estar trabajando. Profe, consulta. Yo tengo la costumbre de que en la carpeta del proyecto agrego una carpeta que se llama datos y meto todos los datos ahí, y lo hago abro los datos con datos / y el nombre del dato. ¿Está bien si para el trabajo lo hago así? Eso también, exactamente, está bien. Eso lo estoy haciendo de la forma más rudimentaria posible, como para con cero práctica, porque tú podrías poner, vamos a verlo después, pero sí, esa forma está bien. Ya, gracias.
Obviamente a ustedes les va a aparecer otro directorio que es distinto al mío. Y la clave es que si ustedes guardan esto, ustedes le van a decir ahora con la función readStata, le van a decir, partiendo de este directorio, tienes que ir a code, a data input, y luego tienes que ir al archivo que se llama Kazan 2022 clase 4.dta. Entonces, para que esto funcionara y quedara tal cual, yo tendría que haber dejado esto en una carpeta code para no cambiar nada del código. Y en code tendría que haber un data input, un data output y el código. Y entonces debiera haber algo así. Si yo ejecuto esto, me va a mostrar el archivo de Kazan con 202.231 observaciones. Fuimos muy rápido, así que por fin, si alguien tiene dudas, consultas, me lo comenta. Profe, en el data input se ponía el DTA de Kazan, ¿cierto? Exacto, porque, claro, porque le estoy diciendo que lo lea desde ahí. Ya. Y Después el vamos a ver. cuestionario no se pone en ningún otro lado, solamente se mueve ese. Entonces. No, el cuestionario da lo mismo para ahora. Ya. Entonces vamos a quedarnos con esto por ahora. Y la pregunta intuitiva. Si alguien pudo llegar a esto, si tienen otra opción como Javiera, también es perfectamente válida. Lo de data input. Ya, esto es porque nosotros tenemos un directorio de trabajo, Julio. El directorio es la carpeta en la que está, por así decirlo, situado, o más bien situado nuestro proyecto, y es la base desde la que alguien parte leyendo los archivos. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que uno usualmente en un proyecto, así como en cualquier uno no quiere dejar todos los archivos en una misma carpeta y todo desordenado, sino lo que hace es que va jerarquizándolas o agrupándolas, ordenándolas, dependiendo de su clasificación. Por ejemplo, en un proyecto de datos puedo querer tener las figuras y las tablas en un lado, puedo querer tener los códigos en otro lado, los datos de entrada y los datos de salida en otro lado, etc. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, partiendo desde que yo está en mi ruta de entrada, digamos en code, yo le estoy diciendo al programa que quiero que lea los datos de entrada desde una carpeta data input. ¿Ya? Esta carpeta podría llamarse Pepito, y si yo le pusiera Pepito allá lo va a leer igual. Es el nombre que yo le di. Por ejemplo, Javiera, su compañera, decía que les ponía datos. También es una opción válida. ¿Profe? Hay otras formas de hacerlo, se los comento para quienes sepan. Esta es la forma de hacerlo con proyectos, etcétera, pero esta es la forma más, entre comillas, no sencilla, pero como más, ¿cuál es la palabra? Como más explícita de hacerlo. No hay nada oculto. Si te funcionó así, Amanda, es porque Kazan está en la base de tu directorio, o sea, no lo tienes guardado en ninguna subcarpeta. Y así está. Después vamos a explicar cómo se puede llegar a leer de ese modo. Belén, ¿tú tenías alguna duda?
Sí, profe. Entonces lo correcto sería crear una carpeta con sus respectivas subcarpetas por cada proyecto que uno realice. O sea, lo que uno usualmente hace es que los códigos se organizan por proyectos. ¿Ya? Como al menos en análisis de datos lo más usual es tener códigos que se organizan por proyectos, ¿ya? Y cada proyecto tiene sus propios datos de entrada, sus propios datos de salida, etcétera. Y más adelante, cuando es un proyecto más avanzado, uno puede tener funciones, tal vez, que se comparten entre proyectos. Puede tener procesos que son comunes a todos los proyectos, pero cada proyecto puede tener su salida independiente. ¿Ya? Entonces, vamos a jugar, como vamos viendo tiempo, vamos a jugar un poquito con esto. Pregunta: si este es el directorio de trabajo y yo quiero mover los datos, los voy a cortar y los voy a pegar ahí, y quisiera leer ahora los datos. ¿Qué pasa si yo lo hago ahora mismo? Me va a decir error. El archivo no existe en el directorio de trabajo actual. Lo comparto al tiro, Julio. Yo lo que hice fue mover el archivo de Kaizen, lo moví afuera, estaba en Data Input, me lo traje para acá, se fijan aquí no hay nada, y luego volví a ejecutar el código, y cuando lo ejecuto me da error. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque el archivo ya no está en data input, ahora está en el encode. Ya, muy bien. Entonces si yo hago así, debiera funcionar. Perfecto. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el directorio y le digo que el directorio base es code? Digamos, toma la ruta y le agregué code. Y luego corro esto y me da error. Ahora, ¿por qué me está dando error? Porque se repite la carpeta code. Perfecto. Ya. Y ahora, ¿por qué me da si ahora ¿por qué me está dando error de nuevo? Porque no está dentro de data input, está dentro de source. Ya. Casi. Ya, ¿y cómo tendría? No, sí, pero ¿cómo tendría que modificar la Tendría lectura que del decir dato? solamente Kaizen 2022 clase 4, ¿no? Exactamente. Y ahí llegamos a un código como el de su compañera. Entonces, si ella pudo leer así, significa que el archivo está en la base de su directorio actual. ¿Ya? Por eso le funcionó a ella de ese modo. ¿Ya? Usualmente lo que uno hace es que les pone data u otra forma. Aquí yo fui más explícito, pero usualmente lo que uno hace es dejarlo. Perdón, me llevé el archivo incorrecto. Usualmente lo que uno hace es dejarlos en data y simplemente agregar aquí, como en este caso, data input, y luego agrega el path. ¿Ya? Y usualmente van a ver que cuando uno trabaja con una función que eh, eh, proyectos, uno ni siquiera tiene que especificar el directorio de trabajo. Si se pueden entregar sus carpetas, sí, uno podría tener, por ejemplo, esto lo vamos a ver después, pero yo podría tener una carpeta que se llame resultados, y esa carpeta podría ser igual a esto. ¿Ya? Lo voy a... Un segundito. Podría ser igual a esto, y luego yo después podría llamar a este objeto resultados para guardar ahí lo que yo quiera. ¿Ya? Vamos a ver eso después, pero sí, se puede hacer. Yo puedo especificarle la ruta, puedo especificarle un montón de parámetros al archivo antes de comenzar. Y esto, así como dice así como esto dice data input, podría decir, por ejemplo, más adelante code o código, pongámosle en español.
código, podría decir figuras, podría decir tablas, etc. Y yo ir guardando en cada uno de ellos. Podría tener otra que se llame funciones, etc. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Quiénes no han podido leer el archivo todavía por interno? Y así vamos bien con eso, vamos a explorar esto. Aquí tenemos Tidyverse, que es la librería que hemos estado usando, Haven, que es una librería para leer datos desde software estadísticos como Stata, SPSS o SAS. De hecho, si ustedes ven que tiene Haven, dice que es un import y un export de SPSS, Stata y SAS files. ¿Ya? Para que lo tengan muy en cuenta. Que son 3 programas estadísticos que se utilizaban bastante antes y algunos se siguen utilizando. ¿Ya? Entonces, como yo ya tengo cargado Kazan, voy a explorar con un glimpse. ¿Y qué es lo que ven aquí? Algo que les llame la atención, da mucho NA, efectivamente. Vamos a ver que esos NAs tienen una explicación después. ¿Algo más que les llame la atención? Ya, y ahí en los tipos, algo que les llame la atención, en los tipos, ya, muy bien, ahí Felipe dio en el clavo. Ya, DBL más LBL es un tipo especial de datos que ocurre cuando uno importa datos de archivos Stata, SPSS o SAS y significan archivos de vectores etiquetados porque son un double que está etiquetado, entonces es como double más label. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes alguna vez han trabajado con SPSS, Stata, etcétera, se darán, bueno, se lo mandé solo a una persona, perdón. Double. Si ustedes alguna vez han trabajado con archivos de Stata, SPSS, etcétera, se darán cuenta que muchas veces ven valores como 1 igual a, no sé, hombre, 2 igual a mujer. Vamos a ir hacia allá, Ignacio. Y uno puede decir, por ejemplo, no sé, 1 muy de acuerdo, 2 muy, no, perdón, 1 muy en desacuerdo. Quien ha trabajado con encuestas esto les va a hipersonar. 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo, etc. Estas son estructuras típicas de encuestas. ¿Por qué? Porque es un número, que algo que yo trato como número, pero que tiene una etiqueta. ¿Ya? La estructura más parecida en a eso es un factor. ¿Ya? Y por ejemplo en software como ellos yo puedo ver el número y la etiqueta a la vez, etc. ¿Ya? Entonces, este tipo de dato especial, es un tipo de dato en R, que yo puedo hacer cosas con él. Y hay una función que se llama as-factor, en la cual yo puedo recuperar esas etiquetas y transformarlas a factores. ¿Ya? Entonces van a ver un cambio cuando yo ejecute esto. ¿Cuál es la diferencia? Que venga. Ahora se ven las etiquetas, o sea, como el concepto, en el fondo, donde antes solo habían
números. Efectivamente, ahí Felipe y Camila dieron en el clavo. ¿Ya? Ahora vamos a ver una serie de variables que tiene este archivo, como por ejemplo región, sexo, área, edad, y tiene unas que dice recibo desayuno gratuito, 11, almuerzo, colación, etc. ¿Ya? Ojo que estas son de tipo factor, no carácter. ¿Ya? Y yo los puedo contar. Por ejemplo, ¿cuánto es de los 202.000 observaciones de la muestra? Sabemos que a nivel de la muestra aproximadamente 106.000 son mujeres. No hemos sacado los porcentajes ni nada, pero sabemos los N brutos. Puedo contar la región. Y si se fijan, cuando yo imprimo un dato en DML, que es DML, LBL, esto me muestra tanto el número como la etiqueta que tiene asociada. ¿Ya? Esto, que es maravilloso para quienes vienen de las encuestas, lamentablemente no está implementado en muchos paquetes de R. Entonces, si bien el tipo de datos DBL, LBL es súper bonito, ¿Cachaste que usable, se cayó genial, OpenAI en la tarde? tiene, cuando Sí, uno estaba trabaja chata. con R, trae Me muchos imagino que la aplicación debe haber quedado para cagar. Generalmente uno lo que Por busca eso es estaban todos convertir. reclamando, po. Sí, caché, sí, estaban todos reclamando, yo sí como, ¿qué sucede? Puedo Y hacerlo claro, pues también con ahora lo pobreza. conecté de... Pobreza tiene se los cayó el valores chat. 1, Yo 2, igual, 3 y creo NA. que yo no lo había Y lo puedo conectado hacer con con eso. E12A. E12A tiene Estoy 1, aprendiendo, sí, Bacán. porque hay que hacer 2, trabajo. no, y tiene un no sabe y un no responde. Está re... Hoy, ¿qué onda la Y católica? también tiene un NA. ¿Por? ¿De ¿Por qué tantas preguntas? Entonces, algo que les llame ¿Qué la le atención importa? de esto, No entiendo. ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? En los otros Miren, trabajos, Casen, las cuestiones con R, luego lo transformo en Asfactor. era como, Asfactor tiene la crea esto. particularidad de que Y yo ahora es lo puedo como con aplicarlo millones de sobre el preguntas y con data gente frame súper entero. estructurada. Entonces transforma todo de una. Y yo hago sobre Oye, count y hago de pobreza. ¿Cuál es la diferencia que ven en ¿qué? este código? Lo voy a poner aquí mismo con el anterior. Este es el primero y este es el segundo. Ya, AsFactor es una función del paquete Haven que lo que hace es que cuando yo recibo, tengo un dato de entrada que es un Ya no vector quería etiquetado, porque me retaste. recupera las etiquetas ¿Y este asociadas es nuevo? Sí. a ello y las Sí, usa hola, chicos. para generar el factor. Bueno, gracias. Ahora, fíjense lo siguiente. Ay, Pasa bueno, yo ya estaba dudando cómo Voy a poner chota lo iba a tres hacer mañana sobre la pobreza. sin tantas cosas. Pero voy a hacerlo con la misma Pero pobreza ahora me para lo puedo no gastar todo como quiera, confundir. como es el último día. Sí. Ya, bueno. Vamos a ver los Gracias. tres ejemplos. Yo le pasé un conchito a la Consusi, por eso está menos suelto, pero porque no sé, ¿te va a gastar todo eso? Tengo pobreza Yo la última vez me gasté todo esto. y luego voy a tener. Pero ahora van a estar las mismas Dame personas. un segundo. Genero esto. Después Ah, voy a hacer el verdad. código Se me olvidó ese actualizado. otro. Así que si te aburres, no sé, pues parte repartiendo. Ah. Igual de repente repartía cuando se me llenaba la Ejemplo gente, o sea, uno. cuando se me hacía la ¿Qué es misma lo que gente, tenemos? Un me ponía a vector repartir, etiquetado. Sí. como en la entrada de iglesia. Ejemplo 2. Transformé todo el objeto a factor. ¿Qué iba a decir eso? Ay, el Y luego espejo, bueno, es que conté. tú no, pues tú tienes que hacer Este todas las código cosas, es pues. equivalente Hiciste todo a ya. haber hecho lo siguiente. ¿Qué cosa? He Mutate hablado con profe, he hablado con Pobreza personas que estaban igual trabajando allá, hablaste con factor estudiantes, hablaste con las pobreza. del VIH, hay dejado acá abajito. Solo que estoy transformando Está solo entre la yo pobreza volante y con no lo de toda la VIH, variable. pues, weón. Por si acaso. Ahora, Son estudiantes, pregunta, sí, ¿qué mira. pasa si yo hago pobreza, haz punto numéric, pobreza, y luego cuento? ¿Qué creen Te que va a toca hacer pasar? salsa, creo. Creo que te toca hacer salsa. Sí, pero primero, la cena. Arroz y salsa, tienes razón. Pero hay arroz. Sí. Claro, yo tengo que hacer 4%. Ay, está todo hecho ya, no sé por qué estoy pensando tanto. Dice, clarito, para que se 4% de eso. Perfecto. Así que. Ya, buen punto, una buena intuición, pero veámoslo. ¿Dónde está En ahí? este caso los tira como números. ¿Por qué? Porque el tipo de dato es DBL, LBL, entonces guarda números y etiquetas. Entonces la gracia es que yo me puedo quedar con los números o con las etiquetas directamente. Si bien el ideal, como les digo, sería trabajarlo como aparece aquí,
O sea, Fuck, el ¿dónde número y estás? ver inmediatamente al lado de la etiqueta, lamentablemente se van a dar cuenta que hay muchas funciones de R que no tienen implementado ese tipo de data. ¿Ya? Entonces, no funciona tan bien como uno quisiera. Ahora, con la E12A es una variable que dice que recibe desayuno gratuito en el establecimiento. ¿Ya? Y para quienes no sepan, la CACEN es una encuesta. Si imprime en un Excel va a depender cómo lo quieras imprimir, Rodrigo. Si tú lo guardas como factor, te va a quedar con la etiqueta. Si tú lo guardas como Dime. DBL, No lo estás haciendo. ya vamos a ver qué es lo que hace. Si lo guardas como número, se queda solo con el número. foto, no tengo nada, no tengo registro, está en la oficina. Vamos a ver eso, no hay Pero está problema. quedando tan Al linda. final. La CACEN, solo para que sepan, es una encuesta que se le aplica a los hogares que fueron, las viviendas que fueron seleccionadas en el muestreo, a todos los hogares de esa vivienda, y para cada hogar, digamos, se entrevista a una jefatura de hogar, quien reporta por sí mismo y todos los integrantes del que lo componen. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿por qué creen que puede haber tanto NA en esta pregunta? ¿Cuál es el problema? Porque el informante idóneo puede no ser idóneo o puede no tener la información. Ya, por ahí va. Ya, está Camila, Héctor, José, todos van como en respuestas similares. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el contexto de encuestas es importante diferenciar, y tal vez en otro tipo de formulario, es importante diferenciar un NA porque no responde la pregunta, porque no le aplica por flujo. O sea, véase, no tiene que responderla, versus una persona que tenía que responder un dato y no lo respondió. Un tercio de taza. Entonces, por ejemplo, un NA en este De las tazas contexto, grandes. un vacío, Y tenés es que una llenarlo con persona agua. que no respondió el dato. ¿Por qué? Porque tal vez la pregunta solo aplica para menores de tal edad y no hay nadie en el hogar que cumpla esa condición o la persona no la Pensé cumple. que se la vale. Lo boté. En los ingresos Aileen es distinto porque supongamos el siguiente ejemplo. Si alguien no responde ingresos y debía responderlos porque la pregunta le aplicaba, en nuestro archivo debiera aparecer como si es que le correspondía responder, debiera quedar con un valor que diga, no sé, no sabe o no responde. ¿Ya? Pero si era una pregunta de ingresos, por ejemplo, que se aplicaba solo a personas asalariadas y la persona no era asalariada, debiera quedar como un NA, porque es un dato que no le corresponde, no tiene que tener valor dado que no cumple la condición para responder. Entonces, esas son las diferencias entre un NA y en este caso un no sabe o un no responde. Usualmente lo que se hace con los perdidos, los que no responden y deben responder, son dos cosas. O se mandan a NA u otras veces se imputan los fallos. Y la operación que vimos antes, de ir contando en cada una de las tablas, No sé por qué aquí me les va a dar encanta una pequeña eso. impresión. Fíjense que yo aquí hice count sexo, count región, count pobreza, count no sé qué, etc. Entonces aquí hay una primera alerta, porque yo estoy repitiendo muchas veces la función count y en realidad lo único que cambia es la variable. Entonces aquí estoy escribiendo esto y esto muchas veces de más. ¿Ya? Y hay formas de hacer eso más fácil, entre comillas, sobre todo cuando uno tiene muchas variables. Imagínense si tengo 200 variables, no las voy a escribir una por una. ¿Ya? Entonces aquí les traje un mini ejemplo de algo que vamos a ver más adelante, que es cuando uno pivotea una tabla. ¿Ya? Entonces yo le estoy diciendo que en este caso que quiero contar los valores
aquí las voy a dejar en el siguiente formato, fíjense. Ya, vamos a ver este código como lo voy a poner conteo y después lo cambio. Y fíjense que conteo queda del siguiente modo. Queda la variable, queda el valor, Sí, sí, lo mismo. queda la ¿Me frecuencia. oyes? Entonces aquí tenemos la frecuencia para la primera pregunta, luego tenemos la frecuencia para la segunda pregunta, luego para la tercera pregunta, luego para la cuarta pregunta y así sucesivamente. Entonces, una forma de hacerlo. Ahora bien, yo aquí me quedé con los valores. Tal vez no sé lo que significa. Entonces aquí puedo hacer lo mismo, pero hay una función que vamos a ver más adelante que se llama across. ¿Ya? Across lo que hace es aplicar una misma operación en varias columnas. Entonces, miremos esta primera parte del código que dice lo siguiente. Voy a hacer un mutate. ¿Se acuerdan lo que hace un mutate? Crear variables, ¿no es cierto? Entonces, across dice que para sexo, región, pobreza multi y E12A, voy a aplicarle la función asFactor. ¿Se acuerdan que así asFactor recupera las etiquetas? Y el resto del código se mantiene igual. Entonces esto lo voy a guardar en conteo fst de factor. Y la diferencia con la tabla anterior es que aquí me van a salir las etiquetas del mismo. Ahora, aquí no se nota muy bien, pero cuando uno imprime esto, miren, por ejemplo hago un print conteo fc y lo hago sobre el valor, no se nota tan bien, pero aquí hay un espacio de más. Y eso habría que arreglarlo más adelante. Vamos a ver cómo. Pero eso es porque esto les quedó mal. Cuando lo pasaron digamos, en la implementación en Erga queda mal, porque aquí hay un espacio de más que no debiera ir. ¿Ya? Vamos a ver cómo solucionar esas cosas después. ¿Ya? Y yo puedo seleccionar después estas variables para efectos de exploración. Y puedo quedarme con, por ejemplo, el sexo, la edad y la pobreza. ¿Ya? ¿Dudas? Consulta hasta aquí, que voy a dar un mini break de 10 minutitos. Me imagino que puede haber varias dudas con Pivot Longer. Dudas, consulta. Esa función la vamos a ver más adelante en detalle, para que no cunda el pánico. Dudas, consultas. Si no hay, doy 10 minutos y nos veníamos a las 20:10. Sí, vamos a alcanzar, Javier, a revisar el trabajo. Pues de tiempo vamos bien. Pobreza DAMI, removiendo los NA, multiplicándolo por 100. Y voy a tener la pobreza multidimensional, que va a ser la media de la pobreza multidimensional, removiendo los NA, multiplicando por 100. Pregunta. No sé si lo vieron con la PAME, debería ser así.
estamos sincronizados en este aspecto. Ya voy a eso, Rodrigo. Pero, ¿qué pasa si yo le calculo la media a una variable que tiene unos y ceros? O pensemos en el concepto de variable dummy como aquella que solo tiene unos y ceros. ¿Qué obtengo si le calculo la media a una dummy? Da la proporción, exactamente. Javiera, muy bien. Entonces lo que estoy obteniendo es la proporción, y para ello estoy asumiendo, y efectivamente es así, que yo tengo valores unos y ceros. Si tengo unos y dos, no va a funcionar. ¿Ya? Rodrigo me preguntaba cuál es la diferencia entre NA.remove y drop NA. Ambos botan perdidos, pero NA.remove es un argumento de la función min. Entonces, si yo le pregunto a R, oye, ¿qué hace min? Me va a decir que min tiene un argumento que se llama RA.remove, que dice que si es false, no lo remueve del cálculo, y si es verdadero, lo hace. En cambio, si yo le pregunto a R qué es drop NA es una función, no es un argumento. Y dice que drop NA bota filas con la condición especificada en la columna. Por ejemplo, aquí bota los NA de X y los bota. Esto bota los NA de todo. ¿Ya? O sea, se queda solo con filas que no tienen NA. Mi pregunta era como si es que, claro, en el fondo es más efectivo ocupar el NA.rm dentro de los argumentos de la función de min, que después hacer el drop NA como general. Ah, ya, pero es que si haces el drop NA general, te pongo el ejemplo. Si hicieras el drop NA general aquí, tú, supongamos que una persona tiene edad, pero no tiene pobreza, no tiene... Yo creo, Panchi, yo creo que va a terminar después. ¿De verdad? Porque ¿Se va a alargar mucho? tiene que explicar el trabajo. Ah, ya. Entonces, ¿cómo no? Come nomás. Pero es mejor remover el NA solo en el ¿Qué cálculo, tenía servida la mesita? en este caso. Pero llego igual. Claro, esa era mi duda. Voy igual a comer contigo, solamente que... Entonces voy a ejecutar trato esto. Está bien. Acuérdate de dejar Y salsa se para fijan, se mañana. agregaron 25 variables. Pregunta. Y ¿Qué arroz. es esto? O sea, el arroz vamos a comer lo que hay. Lo que hay. Igual aquí tiene que dejar para mañana, po. Sí, ya lo calenté, ya lo veo. Hay calientes de arroz, Javi. Hay mucho arroz. Podemos hacer voy a hacer un Kaizen. Región. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Aquí no se fija. ¿Te llevo la comida para allá? ¿Qué es esta columna? ¿Qué hora es? No. No, gracias. Fíjense lo que hicimos No, voy acá. para allá, sí. Me niego a comer en mi Acordémonos, mutate agrega columna a un conjunto de datos. Estoy un poquito pasado, así que necesito que me den un poquito de tiempo, por favor. ¿Esto qué es lo que significa? Que todas las observaciones que pertenezcan a la misma región van a tener el mismo valor de edad, y el mismo valor de pobreza, y el mismo valor de pobreza multidimensional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una variable agregada a nivel de región. Y nosotros podemos pensar que así como las personas y las unidades tienen características individuales, también hay características del contexto en el que viven. Por ejemplo, en un colegio, yo puedo tener características individuales, véase mi género, la situación socioeconómica de mis papás, etc. Pero también pueden haber características que son del entorno en el que yo estoy y que van a ser compartidas por todos quienes están en ese entorno. Por ejemplo, el índice de vulnerabilidad del colegio.
es algo que todas las personas que están en ese colegio comparten como valor, ¿ya? O por así decirlo, la proporción, el número de estudiantes que hay en ese establecimiento. Es decir, es un valor que es igual para todas las personas de ese establecimiento, pero que si yo tuviera otras personas de otro colegio en mi conjunto de datos, va a variar. Entonces, hay valores que son constantes como a nivel individual, pero que varían a nivel grupal, ¿no? Y voy a dejar esto último aquí, que es un summarize. Y fíjense la diferencia cuando uno hace un summarize. Voy a ponerlo acá. Miren, cuando uno hace un summarize, voy a ir aquí. Voy a quedarme con este código aquí. Voy a ir acá. Yo, lo único que cambié es que en vez de mutate, hice un summarize. ¿Y cuál es la diferencia o qué es lo que pasa? Que ahora tengo 16 filas y 4 columnas. ¿Por qué creen que pasó eso? Y lo vamos a ordenar, que sea más fácil. Si mis filas antes eran personas, ¿qué son mis filas ahora? En la región. Exacto. Todos estos son los valores de región. Y también aquí van a haber otras opciones que hacen lo mismo, pero que por ejemplo redondean. Porque si se fijan, esto está con todos los decimales, ¿ya? Puedo aplicar el mismo código, voy un poquito más rápido, y redondeo con round. Y puedo hacer descriptivos también. Por ejemplo, si yo hago descriptivos del cassette, me va a salir todo esto. Y hay una opción que se llama como hacer un scheme sin gráficos. Y se va a ver así. Y yo puedo guardar este scheme, que ya les voy a mostrar más cómo se hace en la próxima clase, pero también que es parte de la evaluación, por eso se los comento. Y puedo guardarlo en un conjunto de datos. Voy a hacerlo hasta acá, voy a copiar esto y me voy a quedar con esto hasta aquí. Y fíjense que si yo lo guardo, voy a tener lo siguiente. Un segundo. A ver, ahí se demora el cálculo. Fíjense que descriptivos contiene el tipo de cada variable, la variable que yo estoy calculando, y la función scheme me entrega una serie de estadísticas como el número de casos perdidos, la tasa de completitud, la media, la desviación estándar, el mínimo, el percentil 25, el 50, el 75 y el 100. Y en este caso, cuando yo lo hice al principio, como todas eran numéricas, me devolvió solo estadísticas numéricas. Después, cuando yo le apliqué, pues después yo lo que hice fue redondear esto para que, con una función que vamos a ver más adelante, pero lo que dice es que para todas las que sean numéricas, redondea a 2 decimales. ¿Ya? Y cuando ejecutamos esto, si se fijan, ya queda con menos dígitos. ¿Ya? Y también podemos hacer otra alternativa, que es que vamos a transformar los datos que correspondan a factor. Y cuando aplico la función sobre esto, ya me muestra para los que son de tipo factor estadísticas que son distintas que para los tipos numéricos. Por ejemplo, para los factores me muestran los top counts, que es como los conteos, los mayores conteos, y otra serie de estadísticas, pero los valores para las numéricas ya no aparecen. Y finalmente, me disculparán si en esta parte fui un poquito rápido, lo vamos a repasar después. Yo puedo guardar esto en un archivo de Excel. Entonces les voy a mostrar esto y lo revisamos en más detalle en la próxima clase. Pero yo puedo guardar esto en una hoja del archivo Excel o puedo guardar en múltiples hojas esto, ¿no? Y les voy a mostrar cómo se ve.
Y esto lo guardé en Output, y si se fijan, todos tienen la fecha de escritura de hora, y la individual lo que contiene es lo siguiente. Es el archivo con el conjunto de datos, enorme, que esto no debería hacerse nunca en un Excel, pero aquí están todas las columnas de este conjunto y las variables que yo le calculé. Entonces, si yo le quiero mandar un Excel a alguien, lo puedo hacer. Y esto es una pura hoja. Para quienes no sepan, Excel aguanta como hasta 1.100.000 filas aproximadamente, y de ahí ya no aguanta más. Y eso es muy poco para los estándares actuales. Por eso Excel es una herramienta que para análisis de datos deviene insuficiente. Y este es el formato en una hoja. Y les puedo mostrar este otro que tiene varias hojas. Un segundito, voy a estar compartiendo. Y si ven aquí ya tengo 3 hojas. Una que está en la data completa, otra que está en la data por regiones, y otra que está en los descriptivos asociados a cada una de las variables que yo obtuve. ¿Ya? Estos son como por así decirlo, los resultados brutos que uno después va puliendo para generar insumos que son relevantes para publicaciones de bases de datos, como los libros de código u otro tipo de elementos, los diccionarios, etc. Y se fijan, aquí me entrega bastante información que después yo le puedo cambiar varias cosas para que se vea más bonito, que tenga menos decimales, que esto no venga en inglés y venga en español, etc. ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, ya tenemos un archivo de salida en Excel que tiene bastante información. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Lo dejamos hasta acá o les muestro brevemente la tarea? Uy. ¿Qué dice el público? A la tarea, un segundito. Como les comentaba, la tarea tiene como por objetivo que ustedes simplemente apliquen el contenido. A nadie debiera como pillarlo esto, por así decirlo, o complicarle demasiado, porque es más que nada aplicación. ¿Ya? Entonces les dejo lo siguiente y ustedes me comentan si es que hay alguna duda. ¿Ya? Entonces esto es un ejercicio individual que tiene 6 puntos, que sumar un 7, te tiene 6 preguntas, no 7 en realidad, solo lo puedo corregir, que se entrega hasta el 13 de mayo y que se entrega con copia a mi correo y al de Clara, que es nuestra ayuda. Y el asunto debe indicar trabajo 1, curso 1 del diplomado, y tienen que adjuntarme un Word con el código aparte en este formato. Las preguntas que tienen código va a ser evaluado, y en caso de consultar código externo de páginas web lo pueden referenciar. ¿Ya? Si es que van a utilizar inteligencia artificial, cosa que para este trabajo no les recomiendo, pero si lo van a hacer, lo que yo les pido es que coloquen el prompt, o sea, qué le preguntaron a la IA y qué le respondió. Mi consejo, no lo hagan todavía, porque es extremadamente tentador como ver cómo la IA hace todo por uno y uno no entiende nada. ¿Ya? Y con todo lo que han visto en las clases, pueden resolver perfectamente la tarea. ¿Ya? Pueden preguntarse entre ustedes, eso es completamente válido. ¿Ya? Entonces, el contexto de la tarea es el siguiente. ¿Ya? Dice: el Centro de Estudios del Ministerio de Educación de Chile, a través de su portal de datos abiertos, pone a disposición de la ciudadanía vasta información sobre el sistema educacional del país, y uno de estos productos corresponde a la matrícula de educación superior. ¿Ya? Que esto es impactante, porque en realidad ellos están entregando un montón de registros administrativos con data innominada que sirve bastante para conocer un poco de la realidad educacional del país. ¿Ya?
y les puse estas notitas que vienen del informe que dice que la matrícula es revisada y analizada por el CIES de la Subsecretaría de Educación Superior y corresponde a la matrícula reportada Está re por bueno. las propias instituciones de educación terciaria que tienen unas respectivas fechas de corte. Y ahí está el número de instituciones que se consultó, etcétera. Y lo más importante es que aquí también se informan los postítulos, ¿ya? O sea, las personas que se matricularon en el 2024 en algún diplomado también están informadas acá, ¿ya? Entonces no solo es en pregrado, magíster, doctorado, etcétera, ¿ya? Entonces la pregunta 1 es la siguiente. No tiene mucha ciencia, es explore la base de datos e indique cuántas filas y columnas hay y a qué corresponden las columnas. Y además, para 3 variables les pide indicar el nivel de medición según lo que han visto en las cátedras y según lo que han visto en R. Por eso les pide el nivel de medición y la clase. El nivel de medición según la clase y valga la redundancia, el tipo de dato o la clase según lo visto en R. Luego les dice, cree un conjunto de datos que contenga solamente las siguientes variables y les indica cuáles variables tienen que seleccionar, ¿ya? 3. Describa a los estudiantes en términos de las siguientes características: sexo, rango de edad, tipo de institución en la que estudian, nivel específico, números de años por el que fue acreditada la institución, y cada tabla se presenta, cada variable tiene que ser presentada en una tabla. Después, pregunta 2. ¿Cuántos estudiantes hay por institución de educación superior? Presente una tabla con el top 10 de estudiantes con más estudiantes, instituciones con más estudiantes, ordenadas de mayor a menor. Entonces, es súper simple. Quiero saber qué universidades tienen más estudiantes. Y quiero el top 10. Y esto podría ser una nota así como en el Mercurio, en la cuarta o en la tercera, que diga como las universidades que tienen más estudiantes en Chile. Ya, en fin, ahí está. Luego, selecciona una carrera de su preferencia e indique cuántos estudiantes hay en esta carrera por cada institución. Luego, presenta una tabla con el top 5 de instituciones con más estudiantes para esta carrera, ordenadas de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, si ustedes seleccionan enfermería, quiero saber cuántas personas se matricularon en enfermería el 2024 y cuáles son las 5 instituciones que tienen más personas matriculadas en enfermería, ¿ya? C. ¿Duda, Sebastián? ¿Sí? Una duda, ahí donde dice, ya selecciona la carrera de tu preferencia, dice, indique cuántos estudiantes hay en esa carrera por cada institución, entonces hay que presentar todos los estudiantes por cada institución o solamente la segunda parte donde dice presentar la tabla con el top 5 de instituciones. O sea, pueden hacer, o sea, aquí sí, basta con el top 5, lo voy a precisar, y basta con que me digan cuántos estudiantes hay. Ya lo preciso. Claro, porque como podrían sí, ser queda múltiples instituciones, a eso me refiero. Ahora, si su carrera tiene menos de 5 instituciones, se entiende que es bueno, top lo que hay. Claro. Ahora, crea una carrera que indique exclusivamente para la UC cuántos estudiantes tiene por cada carrera y que indique cuál es su nivel en términos de pregrado, posgrado y postítulo. No es necesario mostrar la tabla, pero sí explicar lo que hace el código, porque es una tabla que va a ser muy larga. Entonces, a modo de ejemplo, tienen lo siguiente. Por ejemplo, institución, la Católica. Nivel global, posgrado, y por ejemplo, estos son datos de un año anterior. Para el doctorado en antropología había 12 personas matriculadas. Esto no es de este año, es de uno anterior. Y en doctorado en arquitectura, 53. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso la idea no es que reporten toda la tabla en la C, sino que solo algunas. ¿Ya? D. Solamente seleccionando los programas de postítulo, reporte los 5 programas con mayor número de estudiantes de la Universidad de Chile y de la UC. ¿Ya? O sea, quiero saber de los diplomados cuáles son los 5 programas de la Católica y la Chile que tienen más estudiantes. Sí, se envía parte del script Lincoln. Después, una más tradicional, dice punto 1, presa 5,
presenta una tabla con los descriptivos de los valores de arancel anual de las carreras de comercial, civil, ingeniería civil, medicina y derecho, y que analicen los resultados. Y la otra ya prácticamente la hicieron, que es, aquí hay una variable que indica la región donde se ubica la sede en la cual se imparte la carrera, y lo que quiero es que esa variable, que está en las 16 regiones, ustedes la agrupen según otra clasificación que ustedes quieran. Puede ser norte, centro, sur, o usar otra. Montserrat, respecto a eso, la profesora Pamela es la que corrige los controles. Yo le voy a preguntar igual, pero cualquier duda dirigida a ella. Pero yo le puedo consultar. ¿Ya? Y para la pregunta 6, lo otro que les voy a pedir es que presenten 2 tablas de frecuencias, la que está la original y la recodificada. Entonces, esto es para que ustedes comprueben de que el proceso que hicieron está bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que les falta por saber para completar esto? Es cómo leer el archivo. Y eso se los voy a indicar yo hoy a través de un correo. Pero el correo que ustedes, o sea, el dato que ustedes van a descargar está comprimido en sí, tienen que descomprimirlo, y el archivo es un archivo de texto delimitado por punto y coma, y yo les voy a enseñar cómo leer. ¿Ya? Por si alguna vez no han manejado CSVs. Sí, bueno, ese es el formato de datos que vamos a leer. Y aquí este es un formato que es solamente texto, no tiene etiquetas, por así decirlo. ¿Alguna duda o consulta? Mis disculpas por haberme pasado en el tiempo. Profe, consulta. No ¿Sí? me termina de quedar claro qué se espera que esté en el Word y que esté en el script. No En el Word tiene que estar el desarrollo del trabajo, o sea, la respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo les pido que, por ejemplo, seleccionen variables, ¿ya? Yo lo que quiero que ustedes me expliquen en el código es cómo seleccionaron las variables. Por ejemplo, para este proceso se utilizó la función select, tanto, tanto, tanto. Y en el código lo que tiene que estar es la ejecución del mismo. ¿Ya? Ya, bacán, gracias. Por ejemplo, en el punto 3, yo lo que espero es que aquí me indiquen, no sé, estoy inventando. Se observa que la mayoría de estudiantes pertenecen al sexo mujer, con un N que es de tanto, tanto y tanto, porque ni siquiera estamos usando porcentaje ahora, etcétera. ¿Ya? Y en el caso en este caso lo que yo esperaría es que en el código esté como generaron la tabla ustedes, que es con un count. La tabla, por ahora, es de formato libre. Yo no les voy a decir cómo la tienen que hacer, pueden desde pegarme un pantallazo hasta hacerla en Excel. Ya como ustedes quieran. Después vamos a ver, no vamos a exigir un formato de tabla presentable. ¿Ya? Por ahora. Los códigos no hay que explicarlos, sobreexplicarlos, simplemente algo sucinto. ¿Ya? Especialmente si si el código tiene algún nivel de complejidad o tiene preocupaciones, ideal que lo expliquen, pero a lo que quiero aquí es como referirme, es como, no sé, pues si ustedes están contando y usan count, no quiero que me digan, bueno, y count es una función que sirve para contar observaciones, no, si más o menos estamos asumiendo que ustedes conocen eso. ¿Ya? Entonces es libre. Lo único, como la recomendación que yo les puedo dar, es que cada pregunta tiene que tener asociado un breve texto en el que ustedes describan lo que están haciendo. ¿Ya? En este caso, los revisores que vamos a hacer yo y Clara no asuman que nosotros estamos leyendo esto y no los conocemos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no sé si que me faltó algo más? Bueno, si no hay más dudas, me pueden comentar durante la semana a mí y a Clara. Idealmente, por favor, cópiennos a ambos, ¿ya? Porque
sí puede ser que o yo responda más rápido o Clara lo realice, ¿ya? Y en caso de que surjan muchas dudas, no sé, que haya mucha gente que diga, chuta, sabes que me está costando mucho, etcétera, podemos organizar alguna breve sesión en la que resolvamos dudas de manera colectiva, ¿ya? Así que eso más que nada, no sé si me quieren indicar algo más o cómo están, etcétera. Por favor, la mayor cantidad de feedback y les pido primero disculpas por haberme quedado hasta tan tarde y lo segundo es que siempre su participación es bienvenida, ¿ya? Entonces, participen en la clase, para mí es un agrado más que una molestia, se los digo súper en serio. La clase es más entretenida si ustedes participan, ¿ya? Así que eso, les voy a subir el código con algunas actualizaciones, ¿ya? Quizás con algunas líneas extras para tener más cosas y me comentan después, ¿ya? Y muchas gracias, Ignacio. Clara, ¿te puedo pedir que te quedes un ratito por fin? Sí, sí, me quedo. Eso, pues que estén muy muy bien y estamos al habla. Ay.